Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega al resto de México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Antes de iniciar, queremos recordarle las formas de hacer contacto. Recibimos sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas en @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o en WhatsApp en el 33 22 4206 90. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Raquel Zinca nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La transmisión de la COVID-19 ha aumentado en las últimas semanas, sobre todo entre la gente joven. Por ello, los mensajes de este jueves se dirigen a todos ellos. Desde la Organización Mundial de la Salud les piden responsabilidad y que se pregunten si hay que ir a fiestas y a otros eventos masivos, si es necesario que lo hagan. Recuerdan que muchos de los casos positivos en jóvenes suelen ser menos graves que en personas de mayor edad, pero que siempre puede haber excepciones, especialmente en quienes padecen dolencias crónicas u otros problemas de salud previos. Según la OMS, las autoridades deben crear ahora ambientes para que las actividades de la juventud sean seguras y se reduzca así el riesgo de transmisión, pero que son los jóvenes quienes tienen que asumir la responsabilidad. Escuchamos a su director de emergencias sanitarias, a Mike Ryan. Si la transmisión comunitaria es muy baja, el riesgo para todo el mundo es muy bajo. Si la transmisión comunitaria es alta, todo el mundo está en peligro. Quizá diferentes riesgos en diferentes situaciones, pero todo el mundo está en riesgo, así que necesitamos trabajar juntos para reducir todos los riesgos, y los más jóvenes tienen una gran oportunidad para reducir la transmisión con su comportamiento. Respecto a la posibilidad de reabrir las escuelas en aquellos países donde la transmisión del coronavirus sea todavía alta, la OMS considera que ello solo va a empeorar la situación. Aconsejan que solo se haga si los niveles de contagio son bajos y si hay preparadas medidas de reacción en caso de aparición de positivos en las aulas. Hablamos ahora de las cifras que siguen subiendo. Los casos en el mundo son ya más de 18,35 millones. En la última jornada los casos han aumentado en 206.600. La cifra de fallecidos ha superado los 696.000, lo que representa 5.100 casos adicionales con respecto a la jornada de ayer. En España también se han disparado los casos, por ello son varios los gobiernos que han comenzado a endurecer ya las medidas de control. Por ejemplo, Alemania, Francia y Bélgica han reforzado este jueves los controles sanitarios obligatorios para los viajeros que lleguen desde España. Otros 29 países obligan a todos los ciudadanos procedentes de este país a mantener un encierro preventivo por espacio de 14 días. Entre ellos se encuentra Suiza, Ecuador, Irlanda, Noruega, Reino Unido o Rusia. Reportó desde Europa Raquel Zinca para el programa Coronavirus, la pandemia. Especialistas alertan por las enfermedades que en este momento asolan a Latinoamérica y el Caribe. En esta temporada de huracanes, la región de las Américas enciende los focos rojos debido a las torrenciales lluvias y a la aparición de vectores como el Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. En América Latina y el Caribe ya se registran oleadas de casos de COVID-dengue, según reportan los organismos internacionales como la Cruz Roja. Lo peor es que afectan sobre todo a los más vulnerables, personas que viven hacinadas, con insuficiente acceso a agua corriente y servicios sanitarios. La salubrista Gabriela Mena Rodríguez detalla los principales síntomas de quienes padecen COVID-19 y dengue al mismo tiempo. Es comentar que, como ambas patologías son virales, pueden dar inicio de fiebre, ¿sí? Se puede presentar dolor de cabeza, dolor en articulaciones, dolor atrás de los ojos, ¿sí? La gente puede presentar tos en el apartado de ese COVID, puede presentar dificultad para respirar, que también esos son signos importantes, alteración del gusto y alteración del olfato, es decir, pérdida del olfato. La gente deja de oler,
y la gente pierde o tiene alteraciones en el gusto, no les sabe la comida. Esos son como datos importantes. En cuanto a los síntomas de alarma de dengue grave, son dolor abdominal intenso, vómito, alteración de la conciencia, fiebre que no baja, y los signos de complicaciones por COVID-19 es la dificultad respiratoria, opresión en el pecho y o saturación de oxígeno a menos de 92%. También pueden presentar vómito, informó Rocío López Fonseca. A propósito de este reporte de nuestra compañera Rocío López Fonseca, el infectólogo y experto en temas de contagios, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, nos habla precisamente de aquellos pacientes que cursan de manera simultánea estas dos enfermedades, COVID-19 y dengue. Y América Latina es una de las regiones que está en mayor riesgo de dengue por su situación geográfica. El dengue es una enfermedad tropical y subtropical. Lo anterior significa que entre los trópicos existen condiciones de temperatura y humedad para que se presenten este tipo de enfermedades. Y esto es en toda la franja del globo terráqueo en la que estos aspectos climáticos permiten la reproducción de vectores conocidos como artrópodos, los cuales son la principal forma de transmisión de esta enfermedad, y de algunas otras como chikungunya o como Zika, que también son enfermedades transmitidas por vectores. De hecho, el mismo vector que transmite el dengue puede transmitir dengue, chikungunya, puede transmitir fiebre amarilla, por ejemplo, y las condiciones que se están presentando ahora efectivamente en el que están coexistiendo tanto COVID-19 como dengue, pues indudablemente nos va a llevar al reconocimiento y diagnóstico de una gran cantidad de casos con las dos patologías, concurriendo con las dos patologías. Puede darse el caso entonces de la coexistencia de tres patologías, dos respiratorias que serían influenza y COVID, y una patología sistémica, aunque en realidad también COVID e influenza pueden comportarse con manifestaciones sistémicas, como ya lo hemos platicado en otros momentos, y esa situación pues representará retos significativos tanto a la salud pública y a los sistemas de salud, como también de manera muy específica para los clínicos, en el sentido de buscar formas, además de, claro, la utilización de métodos laboratoriales para confirmar cuál o cuáles de las patologías están concurriendo, pero buscar maneras también de empezar a diferenciar desde el punto de vista clínico con lo que conocemos precisamente como diagnóstico diferencial, de lo que podemos hablar, por supuesto, en un momento. ¿Qué signos y síntomas podrían ser más específicos o al menos con mayor presentación en una u otra patología? Eso es algo que también el clínico debe tener perfectamente claro para conducir ese juicio diagnóstico y para conducir la petición de exámenes de laboratorio para confirmar alguna de las dos o las dos patologías. No parecen estarse comportando por ahora con mayor gravedad cuando tienen coexistencia. Sin embargo, las casuísticas son pequeñas aún. Cuando exista una casuística mayor, seguramente podremos saber si existe mayor riesgo de gravedad en relación a una u otra, porque los pacientes, al final de cuentas, tienen una respuesta inmune que va a responder a dos patógenos, y esa respuesta inmune efectivamente podría ser exagerada, podría transitar hacia el otro polo que conocemos como el de la tormenta de citocinas, y al ocurrir puede entonces haber mayor gravedad en un caso de coexistencia de las dos patologías. Esa es una hipótesis por ahora. Sin embargo, las casuísticas que tenemos a este momento son muy pequeñas y todavía no nos marcan
pauta respecto de qué tan grave se va a presentar un paciente cuando coexisten las dos enfermedades. Lo que sí vale la pena comentar es lo siguiente. En el caso de dengue afecta alrededor de 50 millones de personas en el mundo año con año. Es una patología, le llamamos endémica, y a diferencia de lo epidémico y de lo pandémico, le llamamos endémico porque, tú lo decías perfectamente bien, existen épocas del año de mayor número de casos casi en los mismos países en que se ha presentado a lo largo de las últimas décadas. Eso es una endemia, la recurrencia de una enfermedad infecciosa conocida de forma cíclica, de acuerdo a condiciones climáticas, etcétera, en una misma o una serie de mismas regiones geográficas. Entonces, el dengue es una enfermedad endémica. La coexistencia con COVID nos da entonces la definición de que está ocurriendo una sindemia, que es la conjunción efectivamente de dos o más patologías con presentación endémica, epidémica o pandémica. Ese es el caso con dengue y COVID-19. Y por otro lado, cuando hablábamos de los retos clínicos y la gravedad con que se pueden presentar los pacientes, tan solo con dengue, sin poner todavía el ingrediente COVID-19, tan solo con dengue, las personas que han padecido dengue previamente tienen mayor riesgo de tener un dengue de gravedad, un dengue incluso hemorrágico ante un nuevo episodio. El motivo es, queda una memoria inmunológica a partir del primer episodio o los episodios previos de dengue. Y la nueva aparición de un cuadro infeccioso por dengue despierta de nueva cuenta a esa memoria inmunológica. Es una memoria inmunológica que frecuentemente despierta con mucha intensidad, hace el viraje hasta un proceso inflamatorio severo por citocinas, como antes lo habíamos comentado, y además se activan factores que causan mayor permeabilidad de los vasos sanguíneos. Ese paciente puede entonces fugar líquidos de sus vasos sanguíneos, sufrir hipotensión arterial severa, puede sufrir trombocitopenia y hemorragias, y esos casos conocidos como dengue grave son los casos que más nos preocupan porque, insisto, son los que tienen que ir al hospital y son los casos con mayor riesgo de letalidad. Hacemos una pausa breve, regresamos con más. Sindemia es como se le conoce al hecho de que dos o más enfermedades se presenten de manera simultánea en una región. En esta ocasión estamos hablando de COVID-19 y dengue, el dengue que ha comenzado ya a repuntar en varios países de América Latina en medio de esta temporada de huracanes, de la llegada también de las lluvias. La Organización Panamericana de la Salud hace un llamado particularmente a la región de las Américas para atender esta situación. La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica de dengue en el contexto de COVID-19 la semana pasada. Justo en varios países y territorios del Caribe y América Central, inició la temporada de mayor circulación de dengue en el contexto de la intensa transmisión de SARS-CoV-2 en las Américas. Por ello, el organismo hizo un llamado a los Estados miembros para fortalecer la vigilancia, diagnóstico y tratamiento, pero además realizar una expansión de los servicios de atención primaria y especializada. El potencial incremento
incremento estacional de casos de dengue en los países endémicos representa un gran desafío tanto para la población como para los prestadores de servicios de salud. Entre los factores que podrían influir en la respuesta de los países están una posible subnotificación de casos de dengue debido al agotamiento de los servicios de salud o porque los pacientes prefieren no acudir a los servicios de salud, consulta tardía de los casos de dengue con signos de alarma a causa de las medidas de confinamiento impuestas, como respuesta a la pandemia de COVID-19 o el temor de la población a exponerse a casos de COVID-19 en los servicios de salud. Orientación de los servicios de salud a la respuesta a COVID-19. Interrupción de las actividades de fumigación. Limitación en el número de profesionales de la salud con experiencia en el manejo de casos de dengue y COVID-19. Agotamiento de camas de atención especializada. Sobrecarga de los laboratorios para la confirmación de casos graves y la falta de insumos para la vigilancia virológica. En las Américas ya suman 1.870.000 casos de dengue, de los cuales 840.003 fueron confirmados y suman ya 679 muertes, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Colombia, ahí se encuentra nuestra compañera María Paula Garzón, periodista del canal TRO, quien nos presenta el siguiente informe. Gracias, compañeros, un saludo muy especial desde Colombia para todo el equipo de Coronavirus La Pandemia y felicitarlos por estos 150 capítulos. Pues bien, en Colombia la situación empezó con un panorama muy alentador. El 6 de marzo se conoció el primer caso de COVID-19 en Colombia y el gobierno no tardó en tomar medidas estrictas. Incluso Colombia fue declarado uno de los países que más rápido tomó medidas, como el cierre de fronteras apenas 13 días después de conocerse este primer caso, el cierre de instituciones educativas que se tomó solo 9 días después, o incluso la cuarentena total, que fue 14 días después de conocerse este primer caso. Pues el gobierno empezó a tomar esas medidas estrictas, el país entró en una cuarentena total, sin embargo se empezaron a presentar algunas dificultades en cuanto al sector económico, por lo tanto el gobierno decidió empezar a entregar algunos beneficios a los empresarios, como lo son programas del ingreso solidario, la devolución del IVA, jóvenes y familias en acción. Sin embargo, pues esto parecía no ser suficiente para los empresarios. Por eso desde aproximadamente el mes de mayo se empezó a decidir pues permitir la reactivación de algunos sectores económicos, pero también se han visto golpeados otros sectores que no han podido reabrir, como lo son el sector del entretenimiento. En este momento, pues lo que más le preocupa a las autoridades es que hace aproximadamente un mes el panorama empezó a cambiar por completo. Veníamos de conocerse casos cerca de 500 o 1.000 casos diarios, en este momento se están conociendo 8.000 casos diarios, un poco más de 8.000. Por eso las autoridades están preocupadas porque el sistema de salud colombiano pues no puede soportar esta cantidad de casos positivos y más en personas de la tercera edad. Es toda la información que tenemos por el momento. Les mandamos un saludo desde Santander, Colombia. Este fue un informe de María Paula Garzón desde el canal TRO. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos dice que el 70% de los casos de dengue pueden ser asintomáticos y 50% de COVID, lo que implica un mayor riesgo de transmisión. El estado de Jalisco, por ejemplo, se dictó un boletín epidemiológico hace 6 días aproximadamente, hablando de la detección de 5 casos, de los cuales todos tuvieron una buena evolución y creo que uno de ellos sí era una muerte pendiente de confirmación. Sin embargo, las casuísticas que hay en otros lugares son así de pequeñas aún. Hipotéticamente, como antes comentaba, sí puede presentarse con mayor gravedad cuando existe o cuando coexisten las dos patologías, por lo que hablábamos del sistema inmune que puede transitar hasta la otra parte extrema, que es la de causar inflamación severa en los diferentes órganos y sistemas y por lo tanto poner de gravedad a un paciente. También decíamos que cuando existe un episodio previo de dengue, cuando hace 1 año o 2 años una persona ya tuvo dengue, un nuevo episodio puede representar mayor riesgo de gravedad. Pero también hay otro ingrediente en este asunto, Belén, porque depende del serotipo implicado por dengue. Existen 4, los que existen en México, por ejemplo, son predominantemente el 1, el 2 y el 3. El más frecuente
Casi en todo el mundo es el tipo 1, pero por ejemplo, hay regiones en donde predomina el tipo 2. Ese es el caso del estado de Jalisco. El año pasado y este año, la mayor parte de casos han sido por el serotipo 2. Y esta situación también es delicada porque tenemos bien identificado que el serotipo 2 o el subtipo 2 puede generar mayor gravedad en quien lo padece. Por otro lado, también es muy importante recordarle a la población que hasta un 70% de los casos de dengue pueden ser asintomáticos y hasta un 50% de los casos de COVID pueden cursar asintomáticos, pero no sabemos si quienes tenían características previas para cursar asintomáticos, al tener coinfección con los dos virus, se pueden manifestar con sintomatología. Todo eso lo vamos a conocer conforme pasan los meses. Digo, ojalá y no ocurriera la concurrencia de las dos patologías, pero la realidad es que sí va a ocurrir y que lo vamos a ir reconociendo a lo largo de las próximas semanas y a lo largo de los próximos meses. Decía que ese va a ser uno de los grandes retos para los clínicos. Afortunadamente tenemos pruebas de laboratorio para confirmar el o los diagnósticos, pero el clínico siempre debe iniciar por lo número uno, que es establecer un diagnóstico probable a partir de la historia clínica de un paciente. Número uno, hay que recordar que hay signos y síntomas similares para las dos patologías. Por ejemplo, cefalea y fiebre puede presentarse tanto en COVID como en dengue. Tos es mucho más frecuente en COVID que en dengue, y ese puede ser un primer diferenciador. Dolores articulares y musculares son mucho más intensos en dengue que en COVID. De hecho, al dengue se le ha dicho o llamado comúnmente como enfermedad quebrantahuesos. El dolor retroocular, la sensación de que tenemos mucha pesantez detrás de los ojos, se presenta más con el dengue que con COVID-19. Pero, por ejemplo, hay dos síntomas mucho más frecuentes en COVID, casi ausentes en dengue, que son la anosmia y la agüesia, la dificultad para percibir olores y sabores, más frecuente en COVID que en dengue. Las manifestaciones en la piel son más frecuentes en dengue que en COVID. Sí se presentan en las dos patologías, sin embargo, hay algo muy peculiar en dengue. Un eritema o un, llamémosle salpullido, para decirlo de forma coloquial, en la piel, que habitualmente es de color muy rojo, que frecuentemente se asocia a prurito, a comezón, y que habitualmente no vemos algo similar en COVID-19. Vemos otro tipo de manifestaciones dermatológicas, pero además en ese eritema que se presenta frecuentemente en dengue, cuando presionamos con nuestra palma de la mano, queda como dibujada la palma de la mano sobre ese eritema. Ese tipo de pacientes son pacientes que, cuidado, pueden estar evolucionando a una forma grave del dengue, porque ese signo puede estar manifestando el que existe fuga vascular. Me parece que, el dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómito son más frecuentes en COVID-19, pero cuando se presentan en dengue pueden ser indicadores de que el paciente está evolucionando a la forma
grave de dengue conocida como dengue hemorrágico. Entonces se puede presentar en las dos patologías, pero en el caso de dengue es muy orientador a que está evolucionando a dengue hemorrágico. Creo que esas serían las principales diferencias en cuanto a sintomatología, pero cuando existe, por ejemplo, afectación al sistema cardiovascular, estamos más probablemente frente a COVID-19, como lo escuchábamos en una de las cápsulas informativas hace un momento, de afectación al corazón, sobre todo en la modalidad de miocarditis o pericarditis, más frecuente en COVID que en dengue. Tenemos exámenes de laboratorio, ya el clínico en base a esta diferenciación habrá de solicitar las pruebas correspondientes para el diagnóstico definitivo. Hacemos una pausa, volvemos con más. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que puede hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. En los últimos días ha habido buenas noticias en cuanto a la posibilidad de tener muy pronto una vacuna contra COVID-19. Hay quienes hablan incluso de que hacia finales de este año la vacuna podría ya estar en el mercado. Esto sería uno de los avances y de los descubrimientos más esperados dentro de la medicina moderna. Según los buscadores de Internet, una de las solicitudes de información más recurrentes, según reportan los sitios especializados en ciencia y tecnología, son los términos de vacuna COVID-19. Las últimas semanas han causado mucha expectación las noticias sobre los avances de las vacunas contra el COVID-19. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, reiteró su convicción de que probablemente se contará con una vacuna hacia finales de 2020. La aprobación de una vacuna contra COVID-19 es tal vez uno de los desarrollos científicos más esperados en la historia de la medicina moderna. A medida que avanzan los estudios y que la vacunación se vuelva una posibilidad cada vez más real, es probable que el tema se convierta en la tendencia clínica más importante que se haya documentado. Sin embargo, sigue latente la preocupación de la Organización Panamericana de la Salud al temer que si se llega a desarrollar el biológico, todas las naciones podrán acceder a ella. El organismo internacional destacó la importancia de elaborar una estrategia que garantice su distribución rápida y su acceso equitativo una vez que sean aprobadas, incluyendo mecanismos de precio subsidiado para los países más pobres de la región de las Américas, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez reflexiona precisamente sobre el hallazgo de una nueva vacuna para tratar COVID-19 o para prevenir COVID-19. Nos informa también sobre los distintos protocolos y los países involucrados en estos estudios. Además del cumplimiento de las fases en los protocolos de investigación, también los acuerdos de colaboración internacional, porque existen de antemano una serie de alianzas, pero que están englobadas en el marco de un acuerdo colaborativo de la Organización Mundial de la Salud y todos sus países integrantes, para que estos esfuerzos vayan de la mano y den beneficio no solamente a un país o a una región, sino un beneficio global. Más o menos en los mismos términos y por supuesto en los mismos tiempos, ¿no? Qué bueno que existan avances significativos, de hecho lo hemos platicado en esta mesa en diversos momentos, de la fase 3 a la que han llegado ya varios candidatas a vacuna y el cómo ya están reclutándose miles de pacientes por fortuna, o miles de personas sanas para recibir estos biológicos. Bueno, la idea es
que en la medida en que se pueda ir teniendo el resultado de eficacia y seguridad, se vaya teniendo también el aseguramiento en la producción masiva a gran escala y de igual forma el alcance para todas las naciones en cuanto a disponibilidad por precio, por distribución, etcétera, para que sea todo el mundo el que logre el beneficio. Eso también tiene una implicación sanitaria. El que haya una vacunación masiva y en un momento en el tiempo puede ayudar mucho a la reducción del contagio adicional en diferentes países y regiones. Entonces yo creo que es como debe operar esta estrategia futura, que sí esperamos que sea a finales del 2020 y los inicios del 2021. Debe estar también ese ánimo de esperanza, ese ánimo de lograr los acuerdos colaborativos a los que he hecho referencia. En su momento, la misma Organización Mundial de la Salud implementó un programa de colaboración para desarrollo de fármacos, también lo hizo para vacunas, y creo que estos esfuerzos tienen que llevar a el contener y mitigar esta pandemia y dejar a COVID-19 en su momento como una enfermedad infecciosa más, de tipo estacional posiblemente, a la que hay que seguir vigilando de manera estricta y muy disciplinada, por motivo de que los virus también mutan y luego pueden tener otro tipo de comportamientos. Pero no, creo que todos los esfuerzos que científicamente y tecnológicamente se vienen desarrollando en el mundo van a llevar finalmente a la mitigación de la pandemia e, insisto, a dejar a COVID-19 como una enfermedad infecciosa más, pero de presentación esporádica o de presentación estacional, que podría ser algo similar a la influenza, en que las personas deberemos vacunarnos posiblemente con cierta periodicidad. Eso va a depender de los resultados de los ensayos clínicos de las vacunas que se están desarrollando. Por muchos años han existido consorcios, en este caso es un fondo específico para la vacuna contra COVID-19, pero por mucho tiempo han existido consorcios dependiendo de las vacunas que se estén desarrollando, pero también existe una sección de la propia Organización Mundial de la Salud y de múltiples agencias internacionales sanitarias para el rastreo de microorganismos prevalentes en todo el mundo para el desarrollo de vacunas, como específicamente es el caso de la vacuna de influenza que cada año se desarrolla, porque es diferente la constitución de dicha vacuna dependiendo de los virus circulantes. Pero ese es un punto, digamos, más estrictamente sanitario. En este fondo para el desarrollo de una vacuna contra COVID o de vacunas contra COVID-19, la participación incluye aspectos financieros, es decir, una colaboración económica de parte de las naciones, y lo hemos escuchado de parte de países que señalan, hemos hecho la aportación de tantos recursos para el desarrollo de estos biológicos, y también es para el acceso en su momento cuando se tenga disponibilidad de alguna o de algunas de las vacunas de las que hemos hablado en esta mesa. Es básicamente, y ese fondo de igual manera discute los mecanismos de distribución, los mecanismos de producción, la cantidad de vacunas que se habrán de producir para en su momento dar una cobertura universal. Se trata de la participación de México en la vacuna que está desarrollando Sanofi, una empresa francesa, y creo que es de aplaudirse esa decisión del gobierno mexicano,
Lo habíamos comentado en esta mesa en múltiples ocasiones. ¿Se lo pidió usted directamente a los laboratorios, doctor? Sí, tuvimos aquí una entrevista con el director médico y de desarrollo e investigación de Sanofi, si mal no recuerdo, y eso lo comentábamos. La importancia de que países como México ya estuvieran participando dentro de los protocolos, dentro de los ensayos clínicos para el desarrollo de alguna de estas vacunas. Finalmente se da el anuncio hace una semana por parte del canciller Marcelo Ebrard. Y eso, ¿qué ventajas le da a un país? ¿Qué ventajas le da a México, por ejemplo, en específico? Bueno, número uno, que ya el beneficio sanitario, clínico, que se pueda presentar con el número de participantes en las primeras etapas, en las etapas de investigación, pues ya es protección inmunológica para quienes participen en estas etapas. Segundo, que ya la principal agencia regulatoria sanitaria en México, que es COFEPRIS, y sus diferentes filiales estatales, tienen certidumbre de que el biológico fue útil en términos de seguridad y eficacia en población mexicana, lo cual les da tranquilidad para poder autorizar de forma inmediata el que, llegada la vacuna, se pueda distribuir y aplicar de manera generalizada en la población mexicana. Y también genera además diferentes aspectos de la investigación más específicos. Por ejemplo, cómo se comporta la vacuna en población con diabetes, cómo se comporta la vacuna en población de personas con obesidad, de personas con hipertensión, en diferentes grupos de edad, cuáles van a ser los grupos considerados como vulnerables que deberán ser sometidos primero a la vacuna de manera prioritaria. Todas esas preguntas de investigación se responden, y frecuentemente se responden mejor cuando participan más países a nivel mundial. En este caso, el que México vaya a participar con los protocolos de Sanofi, pues creo que es una gran ventaja. Hablábamos del riesgo que se tiene de nuevos rebrotes de COVID-19 en países en donde se iniciaron actividades escolares de manera presencial en meses anteriores, como el caso de Francia, y que vuelven a tener un rebrote epidémico de COVID-19. Efectivamente, hay que poner mucha atención en lo relativo a educación, y el profesorado tanto debe ser de los grupos prioritarios para vacunación, como también deberán tener una estrategia de monitoreo a través de exámenes de laboratorio con periodicidad al respecto de infección por COVID-19. Por ejemplo, los profesores deben realizarse pruebas de PCR nasofaríngeas con cierta periodicidad, similar a como se hace con el personal de salud, y pruebas para el desarrollo de anticuerpos IgG e IgM para identificar a aquellos que ya hayan tenido la enfermedad y que de alguna manera ya estén teniendo alguna modalidad de inmunidad, independientemente de que esté en discusión cuánto tiempo dura la inmunidad natural, y podemos hablar de eso también en breve. Pero estoy de acuerdo en que el profesorado debe ser de los grupos prioritarios de vacunación. Tienen a su cargo a muchos pequeños cuando se trata de educación básica. Vamos a la pausa, regresamos con más. Vamos ahora a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa de STV Telebásica nos presenta el siguiente informe. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Lamentablemente ya hemos sobrepasado los 43,000 casos positivos.
Nos alegramos informar que más de 5.700 personas se han recuperado con éxito. Sin embargo, lamentamos el deceso de más de 1.300 compatriotas. De los casos activos, 1.415 se encuentran hospitalizados. De estos, 1.029 están en condición estable, 340 en condición grave y 46 en cuidados intensivos. La alerta roja y el toque de queda para todo el territorio hondureño se extiende hasta el 9 de agosto. Las medidas de circulación segmentada continúan y se sigue tomando en cuenta el último dígito de identidad, saliendo un dígito por día. Pese a seguir en alerta roja y toque de queda, este sábado 1 de agosto inició la reapertura en todo el territorio hondureño, presentándose el lunes 3 el 33% de los trabajadores a sus puestos laborales, con una estrategia que consiste en 5 días de trabajo presencial y 10 días de trabajo desde casa. Con esta reapertura también se incluye que el transporte público atienda a la población, siempre respetando las medidas de bioseguridad. Dicho servicio estará disponible solamente por sectores como un pilotaje para asegurar la salud de la población. De la misma manera, se espera que esta misma semana se reactiven los vuelos nacionales, tomando siempre las medidas necesarias para evitar los contagios. Se espera que los primeros 15 días de operaciones sean solamente vuelos nacionales, para posteriormente restablecer los vuelos internacionales. Los hospitales móviles recibidos las pasadas semanas para Tegucigalpa y San Pedro Sula ya están siendo instalados en los lugares donde prestarán sus servicios a la población. El hospital de San Pedro Sula ya está finalizado casi en su totalidad. Sin embargo, el proceso de amueblado aún se está trabajando. Se mostrará totalmente amueblado y listo para su uso el próximo 15 de agosto. Mientras que el de Tegucigalpa se está en espera del traslado de los módulos faltantes que se encuentran aún 33 en el campo Parada Marte, donde permanecen bajo custodia hasta ser transportados hacia el Patronato Nacional de la Infancia, donde ya se encuentran los primeros 16 módulos en espera de instalación. Les recordamos a toda la población hondureña y a los países afectados que por su seguridad y la de su familia, lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Esta semana en Coronavirus la Pandemia tuvimos la oportunidad de sostener una muy interesante charla con el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, Cristóbal Thompson, quien nos daba detalles de en qué momento nos encontramos precisamente en América Latina y específicamente en México respecto a la investigación de fármacos y también de biológicos contra COVID-19. Hoy a nivel mundial y en poco más de 6 meses ya hay 165 vacunas en desarrollo, 26 de ellas en alguna etapa de evaluación clínica, que son 3 etapas, y 6 en fase 3, que es la última fase, que es una buena noticia. Y de ello, justo la semana pasada, el canciller Ebrard anunció que una de las compañías Sanofi había decidido hacer parte de los estudios de la vacuna en fase 3 en México, lo cual es una buena noticia. Y además, en el tema de tratamientos, hay más de 2.500 estudios clínicos relacionados con COVID-19, que son medicamentos que ya estaban en el mercado, y otra vez que pudieran tener, y digo pudieran porque tiene que comprobar algún efecto en mitigar los problemas que genera COVID-19 en pacientes, y de ellos, 43 de ellos están siendo en México, así que México está muy activo, como lo está haciendo todos los países a nivel mundial, para tratar de encontrar soluciones en tratamientos de una vacuna para poder salir de esta pandemia que nos tiene tan preocupados a todos. Mira, hay muchas instituciones en México y en el mundo que están trabajando en desarrollar la vacuna. Primero debo decir que en un hecho sin precedentes, toda la industria farmacéutica decidió abrir básicamente su biblioteca de activos. Esto quiere decir toda la información y la experiencia acumulada en desarrollo de vacunas anteriores, de ébola, SARS. El hecho de compartir toda esa información es la que ha permitido acelerar los procesos del desarrollo de la vacuna. Además de la industria farmacéutica, se han integrado universidades, academia a nivel global, países, grupos como la Fundación Bill y Melinda Gates, Gavi, CEPI, que son todos estos organismos internacionales. Entonces, la integración de todos ellos es la que ha permitido que podamos acelerar el encontrar una vacuna para poder inmunizarnos todos a nivel global. Entonces, esto es un esfuerzo sin precedentes a nivel global, y nos da mucho gusto que México ha sido muy activo, inclusive aportó fondos a CEPI, y como lo dijo el secretario Ebrard,
este grupo COVAX, que por lo menos va a asegurar 2.000 millones de dosis repartidos proporcionalmente entre todos los países que han aportado. Creo que son acciones concretas de alto vuelo y de una magnitud nunca antes visto y que va en línea con el tamaño del problema que estamos viviendo. Esperemos que sea una amplia cantidad de pacientes. Como usted ha dicho, la autoridad regulatoria de México en el mundo juega un papel fundamental. No es solo encontrar la vacuna, sino que poder actualizar en información al día a todas las entidades regulatorias para cuando salga, y esperemos que haya resultados positivos de la fase 3 en México y en el mundo, y que con esa información actualizada las autoridades regulatorias puedan evaluar con toda la seriedad la información y si todo está en orden poder aprobar esa vacuna, que es uno de los pasos importantes. Y también quiero mencionar que el hecho de que una empresa ya esté haciendo investigación en México habla de la calidad de nuestras instituciones y nuestros médicos, y esto va en línea con algo muy importante. La investigación clínica, nada de esto se podría lograr si la industria de innovación no estuviera año con año con una infraestructura muy grande a nivel mundial trabajando en desarrollo de vacunas y de moléculas. La industria invierte anualmente 170,000 millones de dólares anuales. En el caso de México llegan aproximadamente 300 millones de dólares y ya estamos en conversación con autoridades porque entendemos que hay una gran oportunidad de traer mucho más investigación al país, y por lo menos hemos dicho en los siguientes 3-5 años duplicar esa cifra a casi 600 millones de dólares. Eso trae un impacto no solo desde el punto de vista de poder tener conocimiento temprano. Estamos en una etapa de conocimiento que va a ayudar a que nuestros científicos tengan tempranamente ese conocimiento, y eso va a fortalecer claramente un sector de conocimiento en México que va a traer muchos beneficios de desarrollo futuro. Todos estos estudios ya tienen todos los mecanismos, ya sabemos exactamente qué tipo de pacientes se van a reclutar. Estos son estudios multicéntricos globales y todas las empresas ya tienen definida esa información. Los protocolos, además de México, están corriendo en muchos países del mundo y esa seguridad, y una vez más, para haber llegado a fase 3 quiere decir que las fases anteriores salieron exitosamente. Es muy riguroso la calidad que se debe llevar a cabo en estos estudios para asegurar que ese resultado es exitoso. Por supuesto que eso sea en beneficio de todos en este momento del planeta, incluyendo México. Entonces la rigurosidad en la cual se trabajan todos estos estudios clínicos y pasan por entidades regulatorias para tener la aprobación son muy importantes, y aprovecho para reconocer a todos estos investigadores que año con año trabajan, y también a toda la comunidad médica que está en la primera línea de atención a los pacientes. Un gran reconocimiento. Antes de despedirnos, queremos mostrarle cómo son los eventos deportivos dentro de la llamada nueva normalidad. Ir a ver un acontecimiento deportivo se ve así: controles de temperatura, mascarillas y hasta un túnel de desinfección. El túnel rocía una neblina que supuestamente mata el virus en ropa y calzado. Es la primera vez desde el comienzo de la pandemia que se permite un pequeño grupo de espectadores en una competición deportiva en Alemania. Es un poco raro, pero ya estamos acostumbrados. Llevamos 4 meses así que no pasa nada por llevar mascarilla. Lo bueno del tenis es que casi siempre se juega al aire libre. Es necesario para mi seguridad y la de los demás. En las tribunas se cumple el distanciamiento social. No puede haber más de 800 personas. En unas gradas con capacidad para 5,000. En la cancha, los recogepelotas usan mascarilla y guantes y no hay juez de línea. El juez de silla se ayuda de un sistema electrónico, el ojo de halcón. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de jugadores y organizadores. El austriaco Dominik Thiem es el mejor situado en el ranking masculino. El fin de semana les hicieron la prueba del coronavirus a él y a otros tenistas. Se alojan en una burbuja higiénica y tienen transporte privado del hotel al estadio para los partidos y entrenamientos. Por lo que respecta a la seguridad, las medidas aquí son perfectas. Medidas a años luz de estas imágenes, jugadores, incluido Thiem, festejando en el reciente Adria Tour, organizado por el número 1 del tenis, Novak Djokovic.
Algunos participantes contrajeron el coronavirus allí. Todos cometimos errores, pero ni Novak ni el resto de nosotros cometimos ningún crimen. Eso también hay que decirlo. Si aprendemos de los errores y lo hicimos, todo está bien. Tenemos que ir con cuidado. Bárbara Ritna considera que es una oportunidad para que el tenis recupere su reputación. Tenemos que demostrar a la familia del tenis que podemos, que somos capaces de asumir la responsabilidad, que encontramos la manera de jugar. Podríamos ser un modelo a seguir a futuro, incluso para los torneos estadounidenses. Eso ha funcionado bien. Puede que la ducha higiénica sea la clave para que pueda haber espectadores. Delegados de otros torneos han venido para ver qué pueden aprender. Muchos tenistas dudan aún de participar en el Abierto de Estados Unidos en agosto. Puede que la experiencia aquí en Berlín les convenza de que es posible participar en condiciones de seguridad. Hasta aquí llegamos con esta emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente entrega de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.